A ver, la sintaxis concreta, en primer lugar, se podía ver como la gramática, ¿no? O sea, o una forma de hacer sintaxis concreta es mediante la gramática, un formalismo, que lógicamente tiene que abarcar todo, todas las palabras del lenguaje, no se puede obviar nada. Ahora, la sintaxis abstracta, como su nombre lo dice, es una representación más abstracta, o sea, más directa y que nos va a servir básicamente para representar los árboles. Y ahí se puede, evidentemente, abstraer, o sea, tener menor o mayor nivel de abstracción, lo que no quiere decir que quitemos partes del lenguaje, no, sino que la representación que vamos a hacer puede ser más abstracta. Aquí vamos a ver un ejemplo diferente y de esta gramática, como ustedes han leído, aquí está la gramática, se puede llegar, ¿no?, a los tipos de datos, y una vez que tenemos los tipos de datos se puede representar las cadenas concretas de diferentes formas, ¿no? Esa es la representación abstracta. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿No? En algún momento, si ustedes se fijan, habíamos partido siempre de gramáticas, pero ahí nos quedábamos. Entonces, en algún momento se llega a esto, a la representación abstracta, o sea, la sintaxis abstracta. Ahora, aquí es donde podemos obviar cosas, ¿no? Por ejemplo, esta parte, char, es una parte, digamos, que nos representa caracteres. Eso podríamos quitar para que nuestra representación sea más abstracta. Pero otras partes no podíamos quitar, ¿no? Como esto, por ejemplo. Vamos volviendo al ejemplo. Aquí tengo una gramática. Y lo primero que hacíamos era poner etiquetas a las diferentes reglas de producción, donde esas etiquetas tienen que ser diferentes. ¿Para qué? Porque luego se van a convertir en constructores y el lenguaje Haskell exige que los constructores sean diferentes. Entonces, como ya vimos en algún momento, una vez que tengo la gramática y he aumentado los constructores, yo puedo construir los data types. ¿Cómo? Haciendo un data type para cada símbolo no terminal. Entonces tengo S, A y B, tres símbolos no terminales. Por lo tanto, necesito tres data types. ¿Cómo se logran los data types? Mediante data, ¿no? En el lenguaje elegido. Si lo haría en Java, por ejemplo, tendría que buscar otra forma de representar. No sería lo mismo y obviamente no sería tan fácil. Bien, entonces para S, por ejemplo, para S tengo tres reglas de producción, por lo tanto va a haber tres opciones. Para A solo hay una, entonces solo hay una opción, y para B hay dos representaciones, entonces tengo dos opciones. Luego copio los constructores, y, bueno, las etiquetas, y aquí se vuelven constructores. Y finalmente analizo los lados derechos. Por ejemplo, aquí tengo un carácter que es un terminal, tengo B, tengo otro carácter. Ahí está. Char, B y char. Aquí tengo doble char, dos símbolos terminales, entonces char y char. Aquí tengo terminal, pero no terminal, terminal, no terminal. Entonces, por lo tanto, A, una llamada tipo data type de A, char y A. Bien, luego pasando a la única regla para el símbolo no terminal A, tenemos char y char. Y finalmente para B, la primera opción para B es terminal, no terminal, entonces char y B. Y aquí tengo tres símbolos no terminales,
tres símbolos terminales, entonces char, char y char. Y ustedes saben que se puede derivar, que se puede obtener cadenas mediante derivaciones utilizando las reglas. Y obviamente puedo tener su equivalente aquí, es decir, en los árboles, ¿no? Entonces aquí tengo una sintaxis concreta, representada mediante una gramática aquí de la concreta, y que no es única, es decir, para una sintaxis concreta pueden existir varias sintaxis abstractas, varias representaciones abstractas. No al revés, no, si yo tengo una abstracta no puedo obtener varias concretas, eso no se puede hacer. Ahora bien, tengo la sintaxis concreta y tengo la sintaxis abstracta. Y la función semántica sería ir de la sintaxis abstracta a la concreta, es decir, la sintaxis abstracta se representa mediante árboles. Entonces quiere decir del árbol a la cadena, ¿no? Porque la sintaxis concreta genera cadenas concretas. Entonces el camino de ir del árbol a la cadena sería función semántica, convertir de la representación abstracta a la concreta. Esa es la función semántica que vamos a ver en un momento. Y del otro lado existe el otro camino, ir de lo concreto a lo abstracto. Eso se llama parser, o en español, analizador sintáctico. Y es lo que nos interesa, si se acuerdan, ¿no? Lo que más nos interesaba de toda esta sección es construir el parser, los analizadores sintácticos. Y que no había sido otra cosa que ir de lo concreto a lo abstracto. Entonces ahora veamos un ejemplo de función semántica. Aquí tenemos una gramática, fíjense, una gramática con dos símbolos no terminales, S y A. Para S tengo estas opciones y para A tengo estas tres opciones. Entonces el primer paso siempre es poner las etiquetas. ¿Qué etiquetas? Diferentes etiquetas, ¿no? ¿Por qué? Porque después voy a utilizar. A partir de esto, construyo los data types, que tienen que ser dos, uno para S y otro para A. S tiene dos reglas, dos opciones, A tiene tres reglas, tres opciones. Y nos fijamos los lados derechos, fíjense, aquí tendría que tener char, char, S, char, A. En esta representación abstracta estoy obviando la parte de los caracteres, ¿no? De los símbolos terminales. ¿Por qué estoy obviando? Porque no es útil en primer lugar, ¿no? Son cosas entre comillas estáticas, entonces no es útil. Por eso puedo obviar. Pero si quiero puedo conservar, solo que mis árboles se van a volver más grandes, más complejos. Para el segundo, fíjense, tiene dos no terminales y un terminal. Entonces, A y A. Luego, las reglas para A, aquí tengo epsilon, entonces no hay nada. Aquí tengo B, como estoy obviando la parte de los terminales, entonces se queda en vacío. Y en la última regla tengo dos terminales y dos no terminales, entonces me quedo con los no terminales. Entonces aquí tengo una sintaxis abstracta para esta sintaxis concreta. Luego, aquí hay un ejemplo de una derivación, fíjense, a partir del símbolo inicial S voy a utilizar la segunda regla y llegar a esto. Luego, esta primera A, porque estoy haciendo derivaciones más a la izquierda, utilizando la regla número 3, en este caso esta, se convierte en epsilon, por lo tanto simplemente B y A. No he terminado porque todavía tengo un símbolo no terminal. Y para A nuevamente tengo tres opciones y esta vez se utiliza la segunda opción para, haciendo que esa A se transforme en B. Entonces llego a esta cadena concreta.
Ahora, ¿cómo sería para esta cadena concreta que está formada por dos veces? ¿Cómo sería su árbol de derivación? O el árbol, simplemente. Usando este mismo esquema, fíjense, primero he utilizado la regla número 2, ¿está? Pues por eso, S2 y dos espacios. Un espacio y dos espacios. Luego, el primer espacio es cubierto por esta primera regla de A, es decir, A se convierte en epsilon, y eso quiere decir A1, entonces por eso A1. Y la segunda A se convierte en B utilizando la segunda regla para A, que sería A2. Entonces, este es el árbol que representa la cadena BB. Ambas son equivalentes, esta en sintaxis concreta y esta en representación o en sintaxis abstracta. ¿Se entiende más o menos cómo es eso? Sí. Sí, sí, sí. ¿Está bien o no está bien? Sí se entiende. Ya, si alguien no entiende, me dice, repetimos, hacemos otro ejemplo, no hay. Bueno, una vez que tenemos la representación concreta y la representación abstracta, podríamos ir de este a este o de este a este otro, ¿no? Entonces, no se olvide este esquema. Si voy de lo concreto a lo abstracto, se llama parse. Si voy de lo abstracto a lo concreto, función semántica. Es decir, del árbol a la cadena concreta. Y eso es lo que quiero. Entonces, para este ejemplo, estoy construyendo la función semántica. En el libro ustedes ya han visto cómo se construye la función semántica, pero en este caso solo había un símbolo no terminal, fíjense. Entonces la función semántica era básicamente una función, aquí está, una. Pero cuando ya tiene más símbolos, la función semántica tiene que tener una función para cada símbolo no terminal. Pues como hay dos, una función semántica para S y otra función semántica para A. Entonces aquí está F1, que sería la primera parte de algo de tipo S, fíjense, aquí de tipo S, es decir, tipo árbol, y va a llegar a lo concreto, es decir, a una cadena. Bien, entonces, ¿qué sería F1? F1 tiene un argumento, fíjense, que es la entrada, el árbol, si quieren, representado en este caso con X. Como tiene dos opciones, se va a utilizar un case of con X. Y hay dos opciones, o es S1 o es S2. Pues si es S1 tiene dos partes, si es S2 también tiene dos partes. Entonces, si es S1 tiene Y y Z, si es S2 tiene Y y Z. ¿Qué hago ahora? Se supone que de esto tengo que llegar al árbol, pero del árbol tengo que llegar a la cadena concreta. Entonces, por eso, si ustedes se fijan, si utilizamos la regla número 1, tiene que haber primero AB, entonces ahí está, la cadena B concatenado con la llamada a la función semántica F1 con el primer argumento, Y, concatenado con B, concatenado con una llamada A, en este caso F2, ¿no? Porque F2 es la función para el símbolo no terminal A. ¿Con qué argumento? Con el segundo, ¿no? Entonces, esto es como hacer la derivación, la función semántica. Y la otra opción, S2, ¿está? Tiene una llamada A, un terminal y otra llamada A. Entonces, por eso, F2Y, concatenado a cadena concreta B, concatenado con una llamada A con el segundo argumento. ¿Está bien? Y F2 es la función para A. A ver, analicen un momentito.
Bien, se entiende entonces, la función semántica es como un recorrido nada más, como hacer derivaciones. Entonces, para la función para el segundo estímulo no terminal, que es A, se llama F2, tiene un argumento también, y decimos en caso de, utilizamos un case of. Y aquí están las tres opciones, o es A1, o es A2, o es A3. Si es A1 no tiene argumentos y es una cadena vacía, porque epsilon es la secuencia vacía. Si es A2, la respuesta es B, concretamente una B, que es un símbolo terminal. Y si fuera A3, tiene dos argumentos, fíjense, 1 y 2, entonces Y y Z, y se transforma en A concatenado con F2 llamada con el primer argumento Y. Nuevamente F2, o sea, otra llamada con Z, y finalmente una cadena A. Entonces, como pueden ver, esa es la función semántica que nos permite llegar de lo concreto a lo abstracto. ¿Preguntas? Las etiquetas después del case of menciona S1 y luego I, Y y Z. ¿Estos son parte de la función o eso tenía la duda? Un poco estaba confundido. Aquí, S1. Sí, sí, que tiene I, Z, en varios, tiene igual S2, así, eso me estaba confundiendo. ¿Qué representa? Y y Z son argumentos nada más, son como parámetros, ¿no? Podría ser AB, BC, o sea, LR, cualquier letra. La idea es que S1 y S2, si nos fijamos aquí en el data type, S1 tiene dos partes, esto que desarrolla S y esto que desarrolla A, porque viene de aquí, de la gramática. La parte estática, vamos a decir, los terminales no afectan, pero la parte dinámica, esta S, puede producir muchas cosas. Esta A puede producir otras cosas. Por eso en la representación abstracta nos interesa los no terminales, lo de S y lo de A, lo que produce S y lo que produce A. Entonces aquí hay todo un subarbo, aquí hay otro subarbo. Entonces cuando hacemos la función semántica, Y sería el primer subarbo y Z el segundo subarbo. Y estoy procesando, transformando en cadenas, ¿no? Entonces se tiene que seguir desarrollando, por eso dice F1 con Y, dice F2 con Z. ¿Está bien? Ok, ahora sí entendí. Gracias. ¿Qué más? Bien, entonces aquí hay unos ejercicios interesantes que hay que resolver, desde 220, 221, porque involucra el uso de sintaxis concreta, abstracta, ¿no? y lo que hemos estado viendo hasta este ejercicio 224. Ustedes saben que los días viernes son los que son dedicados a que ustedes hagan ejercicios, entonces los vamos a dejar por el momento para que ustedes vayan pensando en esos ejercicios. Y ahora vamos a pasar a esta sección que dice construcciones sobre gramáticas, donde esencialmente nos va a interesar esto que se llama eBNF, que es una extensión a lo que estábamos haciendo. eBNF es muy utilizado, entonces les voy a solicitar una lectura una vez más. Hasta antes de este ejemplo, SL Simple Language, un ejemplo, dice, a eso no vamos a leer, entonces hasta esta parte vamos a leer desde aquí, desde donde dice operaciones, o perdón, construcciones sobre gramáticas.
Disculpen, Dime. de ese ejemplo que ha mostrado, ¿será que por favor puede volver a repetir el que está de azul, el uno? Perdón, por favor. Esto. Sí, por favor. Ya, esto que está con azul es una derivación, nada más que una derivación. Lo que ya estamos acostumbrados a hacer. Un ejemplo de derivación utilizando la gramática, ¿no? Lógicamente. Y esto que está con verde aquí es el equivalente a la cadena BB como árbol. ¿Ya? Nos ha servido para obtener el árbol, esa derivación. ¿Está bien? Está bien. El árbol de derivación, no entendí un poco cómo Este es es. el árbol. Este es el árbol. Ahí. Y esta es la cadena concreta. Gracias. Muy bien, entonces ahora por favor proceder a leer. Entonces vamos a ver un poco de EBNF. Aquí está, EBNF. Suma a lo que ya teníamos 3 operadores nuevos. Estos 3 operadores solo se aplican a símbolos no terminales, solo. No podemos aplicar a símbolos terminales. Entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, el primero es el asterisco, un símbolo ya muy conocido en la materia que significa 0 o más veces que se va a hacer. Luego el símbolo más, que significa una o más veces, que se aplica una o más veces. Y el signo de interrogación es la opción y que quiere decir 0 o 1, básicamente. Entonces aquí hay ejemplos de cada una de las reglas. Por ejemplo, para el asterisco, ¿no? Siempre se aplica en los lados derechos los operadores, no podemos aplicar en el lado izquierdo, porque en el lado izquierdo solo existe por el momento un símbolo y un símbolo no terminal. Entonces, como pueden ver, tenemos esta situación aplicada a un símbolo no terminal. ¿Y qué significa eso? Como el asterisco significa 0 o más veces, quiere decir que este lado derecho de esta regla de producción podría tener las siguientes opciones. Si es 0 veces, entonces no existe B, entonces solo se quedaría B y C terminales. Ahora, puede ser una vez, entonces tenemos B, una B no terminal y C. Puede ser 2, entonces tenemos B, 2 veces B no terminal, C. Puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5 y así de forma infinita. ¿Sí? Por eso los puntos puede ser infinito. El segundo tipo de regla, fíjense, aplicado de esta manera, tenemos otra vez a un símbolo no terminal y esto significa una o más veces, ¿no? También llamada clausura positiva, porque el asterisco es la clausura reflexiva transitiva, en cambio este signo más es la clausura positiva. Entonces, ¿qué reglas puedo generar o qué opciones tiene el lado derecho? Puede ser una vez, entonces veía una, ¿no? No hay la opción 0 veces, asterisco es 0 o más. El signo más es una o más veces. Entonces puede ser una B y luego A. O puede ser 2 y luego A. O 3, luego A. Y así sucesivamente. Nuevamente esto de forma infinita. Y la tercera opción, el tercer operador, que es la opción que quiere decir 0, 1. Si yo aplico eso a un símbolo no terminal en el lado derecho, entonces significa
que puede ser 0, entonces como hacer desaparecer CCA, o puede ser 1, CCBA. No hay más opciones, esto no es infinito. ¿Sí? ¿Se entiende los tres casos? Sí. Sí se entiende. Sí, Muy bien. Ahora, es importante también decir que esta extensión BNF es equivalente a BNF. Eso quiere decir, con BNF producimos un lenguaje, como hemos visto, un lenguaje libre de contexto. Con eBNF vamos a producir lo mismo, no estamos aumentando el poder, solo estamos facilitando. Entonces, cuando ven una bicondicional, como en este caso, quiere decir que de eBNF puedo llegar a BNF, o de BNF puedo llegar a eBNF, en ambas direcciones. De BNF ir a eBNF no hay nada que hacer porque no necesito, pero en cambio de eBNF a BNF sí necesito, es como hacer desaparecer el asterisco, este signo más y la opción. Entonces aquí se muestra un ejemplo de cómo esta regla se podría transformar a BNF y que genere lo mismo, es decir, que ya no hay asterisco. Entonces, ¿cómo se logra? Fíjense. La regla A produce, aquí está A produce B, y esto hago desaparecer y pongo un nuevo símbolo no terminado, por ejemplo C. Y luego viene C, todo normal. Entonces ya he quitado el asterisco, pero ahora esa Z tiene que encargarse de producir esto, ¿no? Epsilon, una B, dos Bs, tres Bs, etc. Entonces por eso Z puede ser epsilon para el caso de 0 veces, o Z puede producir B seguido de Z. Entonces ahí hay un ciclo, y si se fijan, estas tres reglas reemplazan a esta regla que tenía eBNF, ¿no? Que tenía el asterisco. ¿Está bien? De la misma manera se podría transformar esta otra regla a BNF, es decir, quitar el operador. Y lo mismo con la opción. ¿Estamos bien? Disculpe, ingeniero, en la regla 2, adelante de esa B tiene que, o sea, tiene que ser siempre un no terminal, o delante de eso pueden haber no terminales. ¿En qué regla, perdón? En la 2, No, pues es solo un ejemplo. Puede haber cualquier cosa delante, cualquier cosa detrás. Son ejemplos de combinación. Entonces nunca va a ser algo así fijo como esto. Este es un ejemplo. Podemos aumentar aquí delante otros terminales, otros no terminales. No hay ningún problema. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Bien, entonces, aquí hay algunas cosas más, han debido ver en estas operaciones sobre lenguajes, lo que les comenté, ¿no? De cierta manera. Esto al principio vimos que con los lenguajes podíamos hacer ciertas operaciones, por ejemplo, la unión, o la concatenación, o la clausura reflexiva transitiva, o la clausura positiva. Aquí nos está mostrando cómo formaríamos un nuevo lenguaje a partir de eso, ¿no? O sea, a partir de dos lenguajes que son generados por gramáticas, entonces construimos uno nuevo simplemente haciendo estas reglas, ¿no? Eso es lo que nos muestra. Cómo hacer la unión, cómo hacer la concatenación, la clausura. Y para eso ya se puede utilizar lo nuevo, es decir, eBNF. Y algo parecido también con gramáticas y consecuencias. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, aquí hay un ejemplo, SL.
es un ejemplo, viene de simple lenguas o un lenguaje simple, y hay una gramática, ¿no? Parte con una gramática para generar cosas que ustedes conocen. Una breve gramática, ¿no? Se revisa todo eso y se va dando los diferentes pasos hasta llegar a una gramática en EBNF sin problemas. Los revisen, por favor. Y luego hay unos ejercicios más. Y el día de mañana vamos a continuar con esto del análisis sintáctico, que ya es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, hay varias cosas que ver. Esencialmente, me gustaría que vean el ejemplo. Si quieren los ejercicios guardamos todavía para mañana, para el viernes, pero este SL hay que revisar. ¿Listo?